Hay que pasar la página, nosotros sí tenemos que pasar la página e irnos a Ecuador porque está Mayra Ubidia con nosotros ya contándonos, bueno, novedades. Se esperaba que hablara Gustavo Alfaro, finalmente no lo hizo. Hubo entrenamiento de la selección. Mayra, habló Alfaro finalmente. Me están diciendo que sí, habló Alfaro, me habían dicho lo contrario. Abrazo grande, Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida al juego. Sí, en efecto, ¿no? Se viene llevando a cabo el último microciclo de la selección ecuatoriana de fútbol, previo a lo que será ya su participación, su debut en la Copa del Mundo Qatar 2022. Así que el día de ayer se fueron juntando ya la mayoría de jugadores. Este microciclo por el momento cuenta con 8 convocados por el profesor Gustavo Alfaro, especialmente los jugadores que ya han terminado su participación en la Liga Mexicana, en la Liga MX, y es por eso que ya están de retorno acá al país y han podido juntarse, han podido ser llamados por el profesor Gustavo Alfaro y empezar este microciclo. Pocos son los integrantes del campeonato nacional, del torneo local, porque obviamente ya terminó la actividad también, solo quedan pendientes las 2 finales, como ustedes lo mencionaban al inicio, entre Aucas y Barcelona. Entonces son pocos los jugadores también del medio local que ya se han juntado, por ejemplo los arqueros como Moisés Ramírez, como Alexander Domínguez, y de ahí el resto, como les mencionaba, son los que vienen del exterior y que también ya han terminado su participación. De estos 8 futbolistas, Mayra, ¿los ves a todos en la lista final o crees que alguno parte con alguna desventaja? Yo me animaría a decir que en su mayoría todos estarían. La duda la tengo con Ayrton Preciado. ¿Por qué? Porque ha sido parte, sí, del proceso de Gustavo Alfaro, pero sabemos que no ha tenido actividad en su club en México y tal vez eso lo podría estar dejando fuera. Pero de ahí, el resto de convocados, yo me animaría a decir que son parte de la lista definitiva que el profesor Alfaro llevará a Qatar 2022. Incluso jugándomela, si ustedes quieren, por Ayrton Preciado, pero esa es mi única duda. Mayra, te quería consultar porque Petro en el inicio del programa manifestó que, bueno, que Alfaro no estaba muy conforme con esto de que se termine jugando el fútbol ecuatoriano en fechas muy cercanas al inicio del Mundial. Más allá que habló, ¿cuál fue tu sensación? ¿Cómo lo viste al entrenador de la selección ecuatoriana con esta situación? Sí, en efecto, ¿no? El día de ayer pudimos conversar con el profesor Gustavo Alfaro al momento en que ingresaba ya a la concentración en la casa de la selección, porque el día de ayer cumplieron con su primer entrenamiento en horas de la tarde. Y pudimos conversar con él y claro, le preguntamos el tema de Hernán Galíndez, porque puntualmente para ese contexto de las finales del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, el involucrado es el portero Hernán Galíndez, que obviamente va a estar en la lista de Gustavo Alfaro, obviamente va a estar en esa lista final. Y claro, el torneo local terminó este último fin de semana, se definió como finalista Aucas, que es donde milita el portero Hernán Galíndez. Y claro, la solicitud del profesor hace 15 días había sido con Federación y con Liga Pro que las finales se jueguen a semana seguida, es decir, el fin de semana que venía. Sin embargo, esto no se dio, argumentando que la final de la Copa Libertadores se jugará y se disputará en el Estadio Monumental de Guayaquil, y ahí va precisamente la primera final también del torneo local. Ahora, pero claro, el profe decía, Dale, Mayra, dime. No, y claro, entonces el profe decía, pero ¿por qué? Se puede jugar el sábado la final de la Copa Libertadores y al siguiente día se podía jugar tranquilamente la primera final de la Liga Pro, pero sin embargo recibió una negativa y no se jugará, y las finales están definidas para el 6 y el 13 de noviembre, que ya se aprieta mucho más el calendario para que Hernán Galíndez pueda viajar con la selección, pueda estar en el posible partido amistoso con Irak, porque la selección viaja el 5 de noviembre, ya se traslada hasta España, entonces Hernán Galíndez tendría que esperar una semana más para disputar la última final y recién el 13 por la noche o el 14 por la mañana estar viajando para juntarse con el grupo. Sí, además esperando que no le pase nada, ¿no? En cuanto a lo físico, digo, porque las lesiones están a la orden del día en las selecciones de cara a la Copa del Mundo, y la verdad es que Ecuador no juega una Copa del Mundo todos los días. Desde la propia organización ecuatoriana, que no tiene nada que ver con Conmebol, otras entidades que por ahí pueden tropezar un poco con las selecciones, podrían cuidar un poquito al seleccionado y pensar en la próxima Copa del Mundo. No es Ecuador una excepción a la regla de lo que pasa en todo Sudamérica. No se cuida a las selecciones cuando están por disputar algo tan importante para Ecuador. Imaginemos un escenario negativo. ¿Hay alguna lesión de un futbolista que va a ser parte de la lista mundialista?
O sea, ¿para qué? ¿Con qué motivo? ¿Por qué no se ponen las fechas en otro momento en donde no perjudique tanto al seleccionado? Es complicado esto también para Alfaro, yo me imagino, sabiendo lo metódico y lo meticuloso que es Alfaro para llevar adelante su trabajo, cómo lo deben poner este tipo de situaciones. Obviamente, ¿no? Y aparte que sabemos que en cuanto a selecciones, al entorno, el juntar a todos los jugadores nunca es suficiente el tiempo, porque no lo tienes todos los días y previo más a una Copa del Mundo tú quieres por lo menos ganar unos días y juntar a todos tus jugadores. Pero claro, no es solo el caso de Hernán Galíndez, no es por eso que el partido, por ejemplo, con Irak, que sería el último amistoso que cumpliría Ecuador, eso también nos sorprendía ayer al consultarle al profe, decía, más allá de que el partido está anunciado, todavía no lo quiero confirmar, porque yo no sé si voy a juntar el mínimo de jugadores, que serían 16, para poder afrontar esto. ¿Por qué? Porque con los jugadores de Europa tampoco va a poder contar, porque ellos terminan participación el 14. Entonces, se le complica mucho y no tendría sentido jugar un partido amistoso con jugadores que no vas a llevar al Mundial. Claro. Entonces, esa es la preocupación, obviamente, de Gustavo Alfaro, y que tiene razón. Es así. Hablando de Gustavo Alfaro, vamos a escuchar la palabra del técnico de la selección ecuatoriana. Ya a falta de 4 semanas, menos, sí, 4 semanas y monedas para el debut de Ecuador en la Copa del Mundo. Jugadores que han quedado ya al margen de la competencia, otros que se pueden ir sumando en el transcurso de esta semana, tal vez la semana que viene también, previa al viaje nuestro a lo que va a ser España, ya donde vamos a meternos de lleno en la preparación de lo que va a ser toda la participación de Ecuador en la próxima Copa del Mundo y aprovecharlo al máximo posible, ¿no? Si bien no es el ideal porque no vamos a tener la cantidad de jugadores que desearíamos, pero al menos individualmente podemos ir trabajando con algunos jugadores un poco en la idea de lo que vamos a ir haciendo. Contamos una cantidad mínima de jugadores, entre 16, 17, 18 jugadores, es muy difícil poder hacerlo porque la verdad, honestamente, no quisiera llevar jugadores que no vayan a la Copa del Mundo. Y en ese sentido estamos esperando porque los jugadores de Europa no los vamos a poder contar hasta el momento, hasta después del 13, entonces un poquito estamos esperando esa resolución, pero más que nada, yo digo, no tiene mucha importancia, sino el hecho de poner en el campo a lo mejor un entrenamiento sin el hecho de jugar por los puntos contra una selección rival que nos permita ajustar detalles, como hacen muchas selecciones previas a la disputa de la Copa. Estamos viajando el 5 y un grupo de jugadores va a estar viajando para llegar el 7 a España. Y después de ahí, alrededor del 15, estaríamos ya en Qatar. Está Félix Torres en esa lista, ¿no, Mayra? Que estaba lesionado, ¿está en ese grupo de los 8? No, sí, Félix Torres está dentro de los convocados de este microciclo, está trabajando con la selección ecuatoriana de fútbol, él ya no tiene ningún problema, está a totales órdenes del cuerpo técnico y lo vimos unos minutitos, ¿no? Porque se permitió el acceso a los medios de comunicación, unos minutos nada más, en la entrada en calor fue lo que nos permitieron ver. Y ayer trabajó con normalidad de lo que pudimos conocer, hoy lo hizo lo propio, incluso tienen un sparring con la selección sub-23 que también llamó el profesor Gustavo Alfaro y Félix Torres trabaja de forma normal, así que por ese lado están tranquilos, ¿no? Se han ido recuperando jugadores, el caso de Gonzalo Plata también le da ya tranquilidad al profe Gustavo Alfaro, entonces creo que en cuanto a lesiones no hay mayor preocupación, sino la que ya se conocía, por ejemplo la de Joao Rojas, que definitivamente después de su lesión no va a estar, pero de ahí en más creo que la nómina y los nombres que Gustavo Alfaro necesita y requiere están a totales órdenes. Claro, claro. De hecho, Ecuador es una de las selecciones menos afectadas respecto al tema lesión. Más allá de la desorganización del calendario del torneo local, de todas formas estos microciclos sirven para que Gustavo Alfaro le gane tiempo al tiempo, porque hay otras selecciones que básicamente no ejecutan estas estrategias. Mayra, yo quería preguntarte por Gustavo Alfaro, tomando en cuenta que ha seguido la selección durante este camino mundialista. Me da la impresión de que es un técnico que más allá de lo que haga dentro del terreno y la pizarra y el funcionamiento, es un tipo que se maneja de manera muy efectiva con los jugadores y es la clave del éxito, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Gustavo Alfaro creo que llegó a cambiar esa mentalidad del jugador ecuatoriano, si bien es cierto ya arrastrábamos 3 mundiales atrás, pero después de lo que vivíamos, porque antes, recordemos, antes de que llegue Alfaro estaba Cruyff, y no se hizo nada, nunca vimos una nómina de él, nunca vimos una convocatoria, nunca vimos un entrenamiento, nunca pudo juntarse con los jugadores.
Y claro, cuando llega Gustavo Alfaro, muchas incertidumbre, muchos cuestionamientos tenían alrededor. Decían, bueno, llega con el tiempo, se perdió 6 meses, ¿qué selección va a coger Gustavo Alfaro? No era un técnico que conocía el medio. Sin embargo, su trabajo hay que reconocerlo, muy estudioso, muy minucioso. Es de los técnicos que lo vemos en cada estadio, viendo a los jugadores, viaja, hace sus giras constantemente para estar en contacto con los jugadores del exterior. Y creo que todo eso han sido argumentos que han ido sumando para que no solo el funcionamiento de Ecuador sea el adecuado dentro del campo de juego, sino también desde la parte emocional, desde la parte mental, que sea una selección fuerte, que al menos hasta el momento es lo que se ve. Es así, Mayra. Mayra, ¿cómo continúa el cronograma de la selección ecuatoriana? ¿Cuándo tienen previsto reunirse en Europa? Imagino los jugadores de Barcelona y Aucas, pues nada, van a tener que viajar el mismo 14 en la mañana, cuando culmine la final del campeonato ecuatoriano. Sí, efectivamente, ¿no? Como decíamos, el cronograma es bastante apretado, la selección se juntó desde ayer, 24 de octubre, Este microciclo durará hasta el 5 de noviembre, los jugadores que están ya dentro de la casa de la selección ya no salen, continúan en concentración total hasta el 5 de noviembre. Lo que se espera es que durante estos días hay que definir si Alan Franco se une acá en Quito, porque él todavía tiene que jugar con Talleres, y de llegar a la final entonces ya no se permitiría que él venga hasta acá y se junte, sino que ya lo haría directamente en Madrid. Exactamente, si llega a la final Alan Franco, entonces eso impediría que venga a trabajar estos días acá en territorio ecuatoriano y directamente iría hasta España. ¿Por qué? Porque el 5 de noviembre por la mañana Ecuador entrenará en la casa de la selección, ese será el último entrenamiento, y en horas de la tarde ya estará trasladándose hasta Madrid, donde, reiteramos, ¿no? Será de ver si logra juntar este mínimo de jugadores que quiere Alfaro para que se reconfirme este partido anti-Irak. Después de eso, ese partido sería el 12 de noviembre y ya el 15 estarían viajando ya hasta Doha. Ese es el cronograma que hasta el momento está trazado para la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces, ver cómo se va moviendo de acuerdo a lo que vayan terminando también los jugadores sus participaciones, y obviamente ver cuánta accesibilidad o cómo se va a acomodar también el tema del viaje, especialmente de Hernán Galíndez, que es el seguro que estará en la lista de Alfaro y que tiene que disputar las finales de la Liga Pro. Un placer, un abrazo grande. Muchas gracias por el contacto.